Bueno, y en el análisis de los datos, pues obviamente debemos comparar que toda la información o todos los datos que realizaron pues los sensores cumplen con la especificación. Entonces, si está dentro del rango de temperatura, los rangos pueden ser con un límite inferior y un límite superior, pueden tener solo un límite superior, digamos, tiene que estar entre 15 y 25 grados, o simplemente no se me puede subir más de 30 grados, igual para humedad relativa. Y graficar esta información versus tiempo. Y aquí gráficamente nos vamos a poder dar cuenta o usar, digamos, los datos o las herramientas de la hoja de cálculo para que me indique o me resalte cuáles están fuera de especificación, para mirar, pues, digamos, las excursiones, ¿cierto? O si hay datos, pues, muy cerca a los límites también, o datos que sean muy variables también. Esos también presentarán como riesgo porque hay que ver que los datos no tengan tanta dispersión, o si no nos genera, aunque cumpla, pero es muy variable, pues eso es un riesgo ahí que de pronto en un futuro se me pueda salir. Se recomienda hacer análisis por zonas. Entonces, como mencionaba antes, las zonas altas suelen ser más calientes, las zonas bajas pues suelen ser más húmedas o frías también. Esto pues es como el comportamiento normal de manera vertical en que se observan en los mapeos, ¿cierto? Esto va muy de la mano a lo de las especificaciones. Si tenemos varias especificaciones o materiales pues que requieren ciertas especificaciones diferentes, entonces yo puedo, digamos, la zona alta, almacenar producto que sea más resistente al calor, y lo que sea más sensible lo almaceno más abajo. Entonces, digamos, si realizo el análisis por zonas, me podría dar como, sí, me podrían aprobar como estas zonas para almacenamiento de mis productos. Entonces, que almaceno un producto más sensible en la zona baja y media, puede ser, dependiendo de los resultados, y solo dejo la zona alta para material, digamos, puede ser de envase que sea un poco más resistente. Los datos estadísticos, entonces calcular máximos, mínimos, esto pues me va a dar las excursiones que yo tenga, promedios para cada sensor por zonas, ¿cierto? Se puede realizar también, no es normal, ¿cierto? Pero pues se puede hacer por días o por periodos de tiempo, pero no reemplaza el estudio general, ¿cierto? Digamos que yo quiero enfocar o detallar cómo se comporta cuando hay más personas, bueno, en un turno tal, donde hay más gente, entonces lo puedo hacer. Pero esto no significa que si yo lo detallo en esta parte y no me cumple en el general, pues realmente no me estaría cumpliendo. A menos que digamos que en esos periodos de tiempo yo no almacene o no pase producto por ahí, que es una zona productiva. Entonces, digamos, habría que entrar a mirar que realmente en esos periodos donde no cumple, no hay material o no hay producto. Entonces, ahí sí es justificado pues que solo tengo en cuenta esos periodos de tiempo. Identificar los puntos fríos, calientes, secos y húmedos. Se recomendaría claramente al final colocar sensores de monitoreo donde estén los puntos críticos. Y para saber estos puntos dónde quedan, entonces deben ser rastreables o trazables, y usando, digamos, las posiciones de los donde almacenan deben ser identificadas. Normalmente se usa un código, el código debe estar escrito en sitio, entonces la persona que instala el
el sensor, pues debe colocar claramente en qué posición quedó el sensor. Entonces, asimismo, si ese fue el sensor que me generó, digamos, la excursión, entonces yo le puedo decir al responsable o dueño del área, mira, en este punto exactamente es donde no cumplió, se está saliendo tal hora, hasta tanta temperatura, porque no revisas, miras o miramos qué podemos hacer, comparemos como qué se hizo en ese momento. Pero si yo no identifico claramente dónde están los puntos frente al área, ¿cierto? Que esté bien ubicado, pues va a ser muy complicado. Temperatura media cinética, estamos hablando del MKT, ¿cierto? Es un dato que me da, o sea, si me cumple, me da una parte de tranquilidad porque yo sé que los datos, bueno, o el comportamiento general del área está bien y es poco probable que en un futuro pues se me vaya a salir de especificación. Aquí con este dato lo que hay que tener muy en cuenta es que si en el estudio tengo excursiones, tengo pues datos fuera de especificación, pues tengo que entrar a analizarlos igual. No es que si el MKT me está cumpliendo, ya el área me cumple, no. Tengo que entrar a ver en general si tengo excursiones y justificarlas. O sea, entrar a análisis por qué se salió, si fue que lo mojaron, pues, mientras lo limpiaban, se cayó o algo así. O simplemente pues tuvo algún problema el sensor también no sé, tuvo un error de lectura o algo. Entonces el MKT no me dice, no me da como el cumplimiento simplemente porque me dan todas las especificaciones. Eso es lo que les estaba comentando. Entonces, el MKT no me da, digamos, como el sí o el cumple, sino que debo entrar a mirar excursiones en general de todos los sensores. La trazabilidad de ubicaciones es lo que les comentaba ahora, que la persona que instala los sensores debe tener muy claro dónde quedaron instalados los sensores y dejar el código del sensor, la ubicación exacta y pues la fecha de la instalación. Si tenemos o encontramos que hay excursiones, hay que diferenciar si es un dato real o un dato aberrante. Entonces, digamos, el dato real es que si realmente hubo mucho calor ese día y se ve un comportamiento que la temperatura sube y sale de especificación. Un dato aberrante es un error de la medición o una mala manipulación, el sensor se cayó o algo así. Y se observa porque el sensor viene comportándose, digamos, bien en un dato continuo y de repente marca un valor raro, extraño, digamos, se subió muchísimo y volví a los otros 5 minutos, volví bajo. Entonces, eso es un dato aberrante que podemos eliminar del análisis. Entonces, debemos entrar a mirar por qué hizo eso, si es en ese momento qué pasó con el sensor y se justificaría. Ya si el dato es real, pues ya es más complejo, tendremos que mirar a ver qué se puede hacer, en qué zona fue y cómo se va a controlar. Como les decía, se va a suspender esa zona para almacenaje y se utilizan las demás que sí cumplieron. Entonces, ¿qué hacer si un punto no cumple los demás? Entonces se puede bloquear esa zona para almacenamiento,
usarla para otro tipo de material que tolere pues como más condiciones, sea más resistente, o mejorar condiciones, cierto uso de deshumidificadores, algún tipo de ventilación, barreras térmicas. Pero si hay grandes cambios o se implica un gran cambio o modificación del área, pues ahí sí tocaría es volver a hacer el mapeo, porque estoy modificando el área. Vale, a continuación les voy a mostrar algunas lecciones aprendidas que nos hemos encontrado, ¿cierto? En nuestro en nuestros trabajos. Entonces, digamos, evitar colocar los sensores en el límite de los 5 metros lineales, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos ha pasado? Pues que si nos falla algún sensor o pasa algo, podemos realizar o sea, podemos generar un estudio válido si tenemos sensores que estén cercanos, ¿cierto? Y me cubran esa área. Entonces, no como irnos al límite, sino si tenemos sensores disponibles, utilicemos y recortemos esa distancia límite. Esa es, digamos, la máxima que nos permiten, pero pues, la idea es no utilizarla así como tan al límite. Al descargar la información de los sensores, hay algunos detalles aquí. Por ejemplo, el software genera un dato que llama la data cruda, que es ese archivo que solo se puede ver desde el software del instrumento. Eso debemos guardarlo. Un error común es no guardarlo, porque ese es digamos, nuestro respaldo. Además de ser nuestro respaldo, es la verificación sobre un auditor de que los datos que se están haciendo sí corresponden a los medidos. Ya que esa misma información nosotros la coloquemos en una hoja de cálculo editable, ya para nuestro análisis, que le vamos a hacer, pues a calcular la MKT, los máximos, mínimos, todo esto, aplicar factor de corrección, pues se hace, o sea, sí se puede hacer, pero tener esa data cruda, o sea, no borrarla. Entonces descarguemos la data cruda, que es el archivo que genera el software del instrumento, y también, digamos, tener como el Excel, que ya es el de nosotros hacer nuestros análisis. En esta cuestión de los archivos, una vez nos pasó que pues no se guardan bien, entonces digamos estamos guardando como el mismo dato, pero le parecía que eran como de otros sensores. Entonces digamos, no empezar como a descargarlo y ya, sino descárgalo y verifica qué es lo que estás descargando. Bueno, recomendación, aplicar el factor de corrección, ¿cierto? Y no verificar de pronto el certificado de calibración para la especificación del servicio. Por ejemplo, había una vez un área que la especificación era de 10 a 20 de humedad relativa, pero realmente los certificados eran de 15 a 90. Error en la instalación de los sensores. Esto es mi paso también. El sensor instalado con cinta doble faz porque era en un techo y era una zona de muy alta humedad. Claro, la misma humedad hizo que la cinta perdiera efectividad y el sensor terminó cayendo de varios metros de altura. Era una zona como de un agua caliente o termal, o bueno, una piscina. Entonces, afortunadamente, pues no cayó sobre la piscina, pero pudo haber pasado. Y el sensor, pues, se tuvo que retirar, digamos, del uso mientras se miraba y se enviaba a mantenimiento y de verificación y de nuevo calibración.
No revisarle el estado de las baterías de los sensores, ¿sí? Es preferible que si el sensor tiene batería baja o muy, o bueno, no sé, el nivel, digamos, para cambiarle las pilas es mejor. Recordar que va a estar mucho tiempo activo y necesitamos que asegurar que él realmente esté encendido durante los 7 días. Y puede ser que se extiendan los días más debido a condiciones del proyecto. Falta de traslación en la instalación. Bueno, lo que les recomiendo. A la hora de instalación, háganse un formatico bien detallado de dónde va a quedar instalado el sensor. Una vez se hizo el mapeo, hubo excursiones en un par de puntos, pero como el registro de esa ubicación pues fue muy... Sí, o sea, no había un formato realmente ya aprobado, preaprobado para esto. Entonces la persona que lo instaló, entonces, ¿no? Que cerca de la puerta de entrada, en el segundo rack, en la mitad al fondo, bueno, ese tipo de cosas no nos va a dar una ubicación exacta. Entonces colocar el rack tal, la posición tal. Normalmente ellos tienen una identificación en sitio, entonces es lo mejor. Inclusión de datos aberrantes en el análisis. Bueno, los datos aberrantes que les mencionaba antes, o sea, son esos datos que uno pues ve obviamente que no tiene ningún tipo de lógica. Si el dato venía bien en 25 grados y de repente saltó a 50 y volvió a 25, eso fue que pasó algo. Entonces, ese dato yo lo puedo sacar del análisis. Pero si no lo hago, entonces el promedio o los análisis que yo haga de ahí para allá, pues van a ser erróneos. Eh, la recomendación que da al inicio, llévense un sensor con display, ¿cierto? Y verifiquen, digamos, en ese momento el estado, pues, digamos, si está cumpliendo al menos en ese momento, para yo no estar perdiendo 7 días después darme cuenta que el área no está cumpliendo, desde el momento en que instalé los sensores. Mal cálculo de cantidad de sensores. Esto pasa mucho cuando no hacemos la visita técnica previa y nos basamos en mapeo, en plano, perdón. Entonces, cojo el plano, hago mi cálculo, asimismo cotizo el servicio, ¿cierto? En el momento en que se llega a sitio, el responsable de área dice, no, pero es que toda esta zona de acá no se va a mapear porque allí yo no almaceno ningún tipo de producto sensible a tiempo y temperatura. Entonces se redujo considerablemente. Entonces, aunque pues es mejor que sobre y no que falte, igual implica un retrabajo porque tengo que volver a modificar mi protocolo y, y los documentos, pues, digamos que haya venido elaborando, hay que modificar la distribución, bueno, es un trabajo que ya se había hecho y toca hacerlo nuevamente.